Capítulo 13. ¿Debería haberte dejado disparar? León guardó el revólver en el cajón y lo cerró. No lo cerró con llave. Robar sería un pecado un poco más grave. Además, desobedecer al amo podría ser un delito dentro de los muros de esta mansión. Podría ser una excusa para romper las reglas y arrastrarla a la cámara de tortura. Pensando en eso, torció los labios y entrecerró los ojos bruscamente. Las manchas de sangre que se estaban desvaneciendo llamaron su atención. Quizás no eran los ojos. Quizás era solo el olor a sangre. Entonces, incluso si ella fuera otra mujer, sería tan lujurioso si ella oliera a sangre. Eso fue un gusto del demonio. Sonrió amargamente y se levantó. La alfombra estaba hecha un desastre de fragmentos y cenizas del cenicero destrozado. Al día siguiente por la mañana, la criada limpiaría este desastre entre quejas hacia él. León desenrolló un mensaje de aliento para la criada y lo dejó caer sobre la alfombra. El sol brillaba suavemente a través de las nubes lanudas. Su cabello castaño oscuro ondeaba al viento, brillando bajo la luz del sol. Era un día perfecto para salir. El clima de abril era tan impredecible como el de los Winston, aunque ella no sabía qué tipo de caprichos traería. Había que andar en bicicleta 10 minutos desde la mansión Winston hasta Hollywood, el pueblo más cercano. Sally estacionó su bicicleta frente a un edificio de ladrillo de 3 pisos, más allá de la tienda general con un gran cartel de descuento. Justo cuando terminaba la pausa para el almuerzo, se encontró con el gerente de la oficina de correos, que estaba girando el cartel de cerrado que colgaba de la ventana para ponerlo de abierto. Un hombre de mediana edad se levantó las gafas con el dedo índice y la miró de reojo antes de abrir la puerta de inmediato. Buenas tardes, señorita Bristol. Hola. Sally se detuvo al entrar. La oficina de correos de este pequeño pueblo tenía 4 empleados, incluido el director, pero hoy, por alguna razón, solo había 3. ¿Es el día libre del señor Peter? El tren postal llega tarde hoy, por eso está en la estación. Peter pasó todo el día en el pueblo disfrazado de cartero, aunque siempre come allí. Por eso llegó puntual a propósito, pero al parecer hoy no. Luego, llevó el dinero que había recibido ayer de Winston para enviarlo a la sede para fondos militares. Le confió la remesa a Peter, y él la hizo imposible de rastrear. Para otros empleados, era arriesgado revelar el destinatario, incluso con información oculta. Si esperas un minuto, llegará pronto, jaja. Mientras Sally agarraba las correas de su viejo bolso y suspiraba, el jefe de correos sonrió mientras se frotaba el largo bigote con las yemas de los dedos. La gente de la oficina de correos pensó que Sally estaba locamente enamorada de Peter. De ninguna manera. Aunque se comportaba con modestia debido a sus deberes, sus ojos sobre los hombres tampoco eran tan simples. ¿Pasamos algún tiempo juntos entonces? A 2 edificios de allí se encontraba el café de Madame Benoit. Hacía mucho tiempo que no quería darse un capricho. Mientras una mujer de mediana edad arrastraba a 3 de sus hijos pequeños a la abarrotada oficina de correos, pronto se hizo ruido con las voces de la mujer y los niños. Sally estaba a punto de pedir permiso, pero se dirigió a la cabina telefónica de la esquina. Cerró la puerta con fuerza y miró por la pequeña ventana de la puerta. Todos estaban ocupados con sus asuntos, así que ni siquiera la miraron de esa manera. Apoyó el trasero en la silla de su rincón, encontró el bolso en su bolso y lo abrió. Ella no solo tomó 1, 2 o 3 monedas más grandes. Suspiró cuando estaba a punto de recoger a los 4. Normalmente, Sally no hacía llamadas de larga distancia porque eran caras. Sin embargo, esto era importante, así que no podía evitarlo. Tomó el auricular que parecía la base de un candelabro, se lo puso en la oreja e introdujo el dinero en la ranura. En cuanto giró uno de los diales, la voz chirriante de una joven resonó en sus oídos. Esta es una llamada de larga distancia. Hola. Aquí el Blackburn de Hollywood.
Sally se inclinó hacia el altavoz del teléfono. Blackburn. El nombre que el operador le pasaba a la otra persona significaba una solicitud de retiro. Por favor, llame a Crawford 1499 en Brighton. Posteriormente, dio el nombre de la zona y el nombre de la empresa de cambio de la otra parte. Por favor, espere un momento. Después de la voz del operador, solo se escuchó un sonido de clic mecánico que continuó durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, ella salió nerviosamente de la cabina. La mujer que había traído a sus hijos comenzó a charlar con la mujer detrás del mostrador como si no fuera a irse ni siquiera después de que todos sus paquetes hubieran sido enviados. Al ver eso, Sally esperó que el lugar siguiera siendo ruidoso durante los siguientes 10 minutos. Sí, vale la pena patearle el trasero. Aunque estuvo una hora sola discutiendo con el parloteo que se filtraba débilmente en la cabina, no pudo escuchar la voz de su compañera. Frotándose la mano en la correa del bolso que se había desteñido debido a los rasguños aquí y allá, alguien entró en la puerta de la oficina de correos. Justo cuando levantó la cabeza, pensando que era Peter, escuchó una voz familiar. ¿El Blackburn de Hollywood? Sin preguntar quién era, la prometida de Sally recitó el código para la solicitud de retiro. Así es. ¿Qué, tú? Estaba un poco sorprendido ya que esperaba la voz de Peter O'Frair en Hollywood. ¿Qué está sucediendo? Fue directo al grano sin saludar a su prometida, de la que hacía tiempo que no sabía nada. Como el operador tal vez todavía estuviera escuchando la llamada, siguió una conversación que lo ocultó todo sin pronunciar ningún nombre. Quiero ir a casa. Jimmy lo sabría. Él sabría que ese tono sarcástico era solo un disfraz porque Sally nunca actuó como una niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las facturas del hospital de mi madre? La frase "las facturas del hospital de tu madre" tuvo que cambiarse por tu misión. El empleador es raro. ¿Qué raro? ¿De qué estás hablando? ¿Olvidaste lo que dije antes de venir aquí? No podría haber olvidado que le advirtió que Winston le perforaría la oreja por su encuentro con Winston en Abington Beach cuando era niña. Un largo suspiro se escuchó en el auricular. Pero, aún no te han cortado. Quería decir que aún no la habían cortado porque no la habían arrestado. Puede que me corten pronto. No, no hay problema. De todos modos no habría pruebas, ¿no es así? Esta vez Sally dejó escapar un largo suspiro por el altavoz. Te necesito. Jamie sabía muy bien en qué era más débil su prometida en términos de palabras. Después de todo, habían crecido juntos desde que ella era un bebé, por lo que era como su verdadera hermana. Aún. Sally respiró profundamente antes de detenerse. No quería decírselo a nadie, no quería decírselo a su prometido más que a nadie más. Sin embargo, tenía que hacerlo. Después de una breve vacilación, cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un suspiro. Ayer intentó atacarme. Al otro lado del auricular se hizo el silencio. ¿Qué pensamientos rondaban por su mente en ese momento, a 5 horas de viaje en tren? Preocupado por su amante, que casi fue violada. Decidido a liberarla de las garras sucias de Winston de inmediato. Enfadado por la bestia sucia que intentó atacar a su prometida. Quizás, decepción por un compañero que arruinó la operación al ser impuro a los ojos del objetivo. En realidad, todo estaba mal. Sally se puso furiosa. ¿Mentiría sobre esto? No, ya sabes que no es eso lo que quise decir. Con la persona que yo conozco, no encaja. No había forma de que Jamie, el líder del ejército revolucionario, desconociera las características de Winston, una figura estatal de primera clase. La información consistente era que, aunque era un hombre de modales sucios, su parte inferior del cuerpo estaba limpia. Por eso puso a su prometida a salvo en la fortaleza de Winston. Sin embargo, era la primera vez que de la boca de Sally salía una declaración que contradecía la información consistente. Aparte de la decepción,
Ella sabía muy bien que era algo que costaba creer de inmediato. Añadió un poco más a Jamie para aumentar la sensación de urgencia. Perdí lo que escondía bajo mi falda. Pero, no estás cortado. Por eso es aún más peligroso. Solo Winston la trataba de forma diferente. Ella no podía predecir exactamente qué sucedería a continuación. Sally reflexionó, esperando en silencio la respuesta de Jamie. Debería decirle algo más. No bastaba con que Winston le hubiera chupado la sangre ayer, así que dejó en el suelo de la oficina evidencia de que se había dado placer con un pañuelo que había limpiado su sangre. Aunque era un prometido que era como de su familia, esta historia era demasiado humillante para ella. No tengo tiempo. Fue porque la factura del teléfono se acabaría pronto. Se escuchó un profundo suspiro en el receptor y Jamie dio la orden con una voz que llamaba a su amante. Voy a la casa de mi amiga. Hablaré con algunos adultos y te llamaré. Eso significaba que tenía que discutirlo con los ejecutivos, así que le dijo que esperara en una casa segura en Binsford, que estaba a 1 hora en tranvía desde aquí. Sally colgó inmediatamente el teléfono y salió de la cabina. ¿Debería enviar el dinero la próxima vez? De todos modos, Peter aún no había regresado. Al final, saludó al jefe de correos y salió de la oficina de correos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, regalarme un like y compartir para llegar a más personas. Hasta la próxima.